Acuérdense que me caí haciendo mis... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cardio. Cardio. Y me sacaron 5 litros de sangre de la rodilla. Pero ya me volvieron a retoñar los 5 litros de sangre. Voy a ir a que me los quiten. Entonces, por un momento voy a hablar con ustedes así, unos 3 minutos, que no me puedo permitir más tiempo. Entonces, aquí hemos leído muchísimos relatos. Tengo el taller de lectura a lo largo de más de 25 años, mucho más. He tenido con ustedes talleres en la Gustavo Amadero, en la Álvaro Obregón, en la, ¿cómo se llama esto? El Centro Cultural San Ángel, en Neza, creo que se llama Arcos o algo por el estilo, muy al norte. En Coyoacán, sí, el Centro Cultural San Ángel. En Payares y Portillo. ¿Qué? En Payares y Portillo estuvo un tiempo. Pues mira, a estas alturas ya no sé ni dónde, pero cuántos talleres de lectura he tenido con ustedes y siempre platico acerca de los relatos que se van a leer, que se van a escuchar, y de los poemas también. Acuérdense, puro poema bueno, de 3, 4 autores que son los únicos para mí, y les repito, Sabines, Vallejo, López Velarde, y algunos más. Entre ellos, quien me preguntó de Villaseñor, que es fue muy buen poeta. Ay, de Becerra, ¿cómo se llamó Becerra? José Ángel. No lo digan si no están seguros, porque entonces se hace este hombre tan joven murió en Italia en un accidente automovilístico. Es que todos, cuando estamos a cierta edad, nos da por ser muy audaces. Y José Carlos Becerra, o será Juan Carlos Becerra. Bueno, entonces es muy buen poeta, fue muy buen poeta, y de él he leído algo aquí. Hay 5 poetas, a cual más de malos, de la espiga amotinada, que publicó el Fondo de Cultura Económica. 2 de ellos todavía viven. Shelley, que ya no tiene nada que ver con la poesía, y el director del siglo XXI, hermano del que fue candidato a la presidencia, Labastida. Este se llama Jaime Labastida. Bueno, esto se los digo porque para que veamos cuántos relatos hemos leído aquí, y cada uno con su respectivo contexto para entender de qué se trata. Ahora, hace 8 días se habló del síndrome del buzo. ¿Se acuerda alguien de ustedes? Puede levantar la mano si se acuerda en qué consisten los buzos en la literatura. Sí, ¿de qué es? Pues que hay escritores que pueden nadar muy profundo y hay quienes se quedan en la superficie. En la superficie. Bueno, estoy leyendo para ustedes un segundo relato, son autónomos, pero un segundo relato de Revueltas. No me cae muy bien Revueltas, pero cuando acierta de veras. Sobre
tema que es el de la enfermedad y el relato largo que da para tres sesiones, se llama cama 11, que es la cama que él ocupaba, porque el relato es autobiográfico, de modo tal que uno puede hablar del relato como algo que le aconteció a él precisamente, que puede uno especular acerca de lo mismo, de su vida, de su episodio aquel. Y yo digo, como es autobiográfico y ya se murió, la enfermedad que tuvo, que es cosa del hígado, nada más por tan borracho que fue, muy borracho, en la prisión intentó hacer licor, creo que me decía otro preso que estuvo con él, creo que de papa, no sé de qué, pero intentó hacer licor. Este hombre pues tenía mucha afición a esto. Entonces aquí comienza diciendo que llegó a que lo curaran y empezó un proceso muy difícil, muy duro, dolorosísimo. Entonces viene la segunda parte, pero como les digo, todo es como si comenzara ahora mismo, y comienza, les dije, ni esto voy a omitir, cómo ve el enfermo, cómo ve el Ciudad Universitaria y todos los sitios que alcanza a divisarse desde el centro médico. Desde el centro médico será como las 6 de la tarde. Allí comienza. Luego habló la vez pasada y les recuerdo que llegó a visitarlo una mujer que fue su compañera, Lotte. No voy a decir Lot, porque pues simplemente se escribe Lotte y Lotte voy a decir. Ella llegó para decirle que ya no quería nada con él, y hace 8 días habló de una aventura escalofriante, de cómo lo golpeó a uno que intentó violentarla, lo golpeó con un bat, y lo que vino después, que ya ustedes recordarán. Entonces, en la primera impresión que da este hombre es que está Lotte con ella para decirle que se va. Bueno, pero antes el síndrome que yo le llamo del buzo, Revueltas, cuando acierta, qué bien, es un buzo de grandes profundidades, influenciado, aunque él me dijo a mí públicamente que no era cierto, influenciado por Faulkner. Algunos de ustedes, ¿quién ha leído a Faulkner? Como les digo, fue ustedes, pero nadie más. Santuario también creo que sí. ¿Perdón? William Faulkner, Santuario. Compañero, bueno, entonces, él y Juan Carlos Onetti, les veo yo muy claramente la influencia de Faulkner. Entonces, por esto, en lugar de estar platicando sobre el relato y sobre el poema, les voy a leer 2 poemas para contrastarlos y 2 relatos. El relato mínimo. Miren ustedes los 2 poemas. Aquí he platicado con ustedes acerca de lo que es un verdadero poema que prescinde de la razón. Y ya hemos visto cómo y por qué prescinde de la razón, cómo la razón es antipoética, cómo prácticamente para llegar a ese hondón del inconsciente donde está el poema, se tiene que utilizar un lenguaje determinado.
dejar el lenguaje denotativo y acudir al lenguaje connotativo. Bueno, entonces, y el lenguaje connotativo prescinde de la razón y tiene muchas figuras literarias, retóricas. La principal y la más hermosa para mí es la metáfora. ¿Quién lo dijo? La metáfora. Es la más hermosa, creo yo. Es obvio que esa es. Y entonces, ese poema puede aspirar, si es poema, si es poesía, es un poema. Ya vimos que el poema está hecho, que es la naturaleza, es la verdad. Todo lo que es verdad es bello. Y es poesía. El árbol, el mar, usted, todo es porque usted es verdadero, porque yo soy verdadero, porque soy guapísimo. Oh, qué sí. Bueno, todo lo que es verdadero es bello. Todo lo que es de plástico ya no lo es. Bueno, entonces, esa es la poesía. El poema intenta captar la poesía y no lo logra, pero con el solo intento se hace el poema. Bueno, hay que ver un poema que no tiene nada de lógica, de razón, es obvio, es logrado. Ahora vean ustedes un poeta muy conocido, muy reconocido y que encontré en este poema, en este diario, pero en la parte cultural. Es Adolfo Castañón, un poeta que para mí cuento mucho, pero miren esto, voy a leerles este poema lleno de razón, poema para mí entre comillas, lleno de razón, y luego uno de Sabines, un trozo donde la razón está excluida. Entonces vean ustedes, a ver a quién de ustedes puede emocionar esto que aspira al placer estético, sino ¿para qué nació? Placer estético, el poema. Este de Adolfo Castañón. Yo hasta en sueños fui platónico, estoico solo en conciertos, epicúreo en los aviones, en los bancos aristotélico, católico en Navidad y en otros días de guardar calvinista. Ante la muerte ortodoxo, taoísta con luna llena, musulmán en el menguante. Fui gnóstico y pedante, payaso como hiena, en pos de aromas heterodoxos, bibliófilo hasta el sport y en miles de noches blancas, prosódico y metodista. Fui perdiendo oscuridad, me hice caritativo. En las fiestas pantagruélico, aéreo como monje zen, cínico como Pascual, alumbrado para Montaigne, de hueso platónico, platónico de marfil. Este poema se publicó, le digo poema, se publicó ahora, fuera de la razón, fuera de la lógica. Oigan este trozo de un poema de Sabines. ¿Qué otra cosa, qué otra cosa sino este cuerpo soy, alquilado a la muerte para unos cuantos años? Cuerpo lleno de aire y de palabra, solo puente entre el cielo y la tierra. Si el hombre está hecho a semejanza de Dios, o Dios a semejanza del hombre, ¿qué pasa con Dios cuando el hombre muere? Vaso vacío, el hombre. Vaso vacío, el hombre. Agua derramada, Dios. Las flores son los ojos con que las plantas ven el mundo, que miran de noche. ¿No serán las flores las únicas estrellas que ven los ojos de los muertos en su perpetua noche?
Esto es un estilo de poema, el de Sabines, el otro el de Adolfo Castañón. Ahora, a renglón seguido, como dice el lugar común, enseguida, quitándole cosas superfluas, este relato lleno de lógica, pesado, frío totalmente, no proyecta nada, no proyecta emoción de ningún tipo. Ahora me dicen ustedes si es al contrario, que sí les emociona y sí está lleno de contenido humano. El relato este es de un tal Octavio Paz. Es un santón, es un hombre al que todos, que dice mucho. Yo he leído sus poemas, he leído sus poemas fríos, sus ensayos son de derecha, entonces no me interesa mucho. Bueno, se llama Encuentro. Miren ustedes, poquito del relato, que es muy corto. Al llegar a mi casa y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir. Perdón, antes les digo esto. Sientan ustedes lo que es el relato de Revueltas contrastado con el relato de Paz, como también se pudieron contrastar los dos poemas, el poema y lo de Castañón. Al llegar a mi casa y presentarme en el momento de abrir la puerta, perdón, lo dije mal. Al llegar a mi casa y precisamente en el momento de abrir la puerta, me vi salir intrigado y decidí seguirme. El desconocido, escribo con reflexión esta palabra, descendió las escaleras del edificio, cruzó la puerta y salió a la calle. Quise alcanzarlo, pero él apresuraba su marcha exactamente con el mismo ritmo con que yo aceleraba la mía. De modo que la distancia que nos separaba permanecía inalterable. Al rato de andar, se detuvo ante un pequeño bar y atravesó su puerta roja. Unos segundos después, yo estaba en la barra del mostrador a su lado. Mientras lo veía, pensaba con la certeza de que él oía mis pensamientos. Pensaba, no tiene derecho, no tiene derecho, ha llegado un poco tarde, ya estaba antes que usted y no hay la excusa del parecido, pues no se trata de semejanza sino de sustitución, pero prefiero que usted me explique. Eso pensaba. Él, sonriente débilmente, parecía no comprender. Se puso a conversar con su vecino. Dominé mi cólera y tocando levemente su hombro le interpelé. No pretenda ningunearme, no se haga el tonto. Le ruego que me perdone, señor, pero no creo conocerlo. Quise aprovechar su desconcierto y arrancarle de una vez la máscara. Sea hombre, sea responsable de sus actos. Le voy a enseñar a no meterse donde nadie lo llama. Con un gesto brusco me interrumpió. Usted se equivoca. No sé qué quiere decirme. ¿De verdad no me conoce? ¿No sabe quién soy? Me empujó con violencia. No me venga con cuentos estúpidos. Deje de figurarse y buscar camorra. Todos me miraban con disgusto. Me levanté y les dije, voy a explicarle la situación. Este señor los engaña, este señor es un impostor. Y usted es un imbécil y un desequilibrado, gritó. Me lancé contra él. Total, se pelearon. Cuando salió, tenía el traje roto, la boca hinchada, la lengua seca, escupí con trabajo, el cuerpo me dolía. Durante un rato me quedé inmóvil, acechando.
Busqué una piedra, algún arma, no encontré nada. Adentro reían y cantaban. Salió la pareja, una mujer. Ella me vio con descaro y se echó a reír. Me sentí solo, expulsado del mundo de los hombres. A la rabia sucedió la vergüenza. No, lo mejor era volver a casa y esperar otra ocasión. Eché a andar lentamente. En el camino tuve esta duda que todavía me desvela. Y si no fuera él, sino yo, bueno, ya ustedes ven un relato que participa del realismo mágico, que Carpentier, el cubano, llamó lo real maravilloso, lo llamó él cuando el alemán y los pintores que lo inventaron, que lo crearon, le llamaron realismo mágico. Él le llamó lo real maravilloso en el estudio liminar, en la... ¿cómo se llama el estudio liminar? El prólogo de una novela muy hermosa que se llama El reino de este mundo, que habla de el emperador negro de Haití, que tenía un Versalles estilo el de Francia y hacía locuras hasta que lo echaron fuera, lo destituyeron, lo derribaron y entonces lo escribe Carpentier y dice: esto es lo real maravilloso, el realismo mágico. Bueno, algo como eso se ve en este relato, frío, sin autenticidad ninguna, una especie de puntada, que aquí le llamamos a la botada, una puntada. No me dice a mí nada, quizá a ustedes sí. Pero entonces, Revueltas, el relato es autobiográfico. Revueltas está en la cama número 11, hay otros 4 en la habitación, cada uno con sus problemas, y una mujer se acerca a este hombre, una que fue su compañera y ya no lo es. Entonces, primero la visión que tiene él de Ciudad Universitaria. En medio de la fantástica doble luz del crepúsculo, las líneas de Ciudad Universitaria se desdibujan contra el cosmos de miles y nubes negras que se destrozan en el cielo. Un segundo antes de que se encienda el alumbrado, la torre de la rectoría, las paredes tatuadas de la biblioteca, el ala de humanidades, las explanadas y los prados se ensombrecen y marchitan en una agonía provisional. A esta hora las formaciones levitan en el aire. Lotte me repite armoniosamente, apenas con distintas palabras, la oscura sentencia con que inició su charla después de tantos meses en este nuevo encuentro de hoy por la tarde. Dice: ya es imposible volvernos a meter uno dentro del otro como antes. Josué, así lo nombra, tal pronuncia mi nombre y de vez en cuando, sin darse cuenta, habla ese lenguaje de los antiguos poetas del lejano oriente. Ella es oriental. Volvernos a meter uno dentro del otro es la pantalla de mi ventana del 6º piso, donde el rostro de Lotte se diluye poco a poco sobre el valle de México, suspendida todavía por un instante más entre los volcanes
permanecen, quizá dice permanece la última larga y quieta mirada de los ojos oscuros, una mirada oceánica, continental, asiática, que aún ignoro si se habrá perdido para siempre, ni en qué remoto sitio de la tierra. Lotte, la mujer de Lot. Bueno, después de esto otro capitulito. En la sala del hospital, una entre muchas otras, somos las 4 camas. Moctezuma II ocupa la cama donde el señor B. Perdón, Moctezuma, está muy borroso esto. Moctezuma II ocupa la cama 12. El señor B, contador público titulado, la 13. Toño, joven obrero de una fábrica de refrigeradores, la 14. Yo soy la cama 11. En los primeros días se gimió mucho en nuestra sala, es decir, gemimos terca y desconsoladamente tres de las cuatro camas que éramos de reciente ingreso, pues teníamos nuestro dolor desde la calle. Traíamos nuestro dolor desde la calle, ya que aún no entrábamos en ese lapso de calma transitoria en que, diferida para más adelante los sufrimientos primigenios y originales con que uno viene, el enfermo aguarda durante 2 o 3 días casi alegres el momento que será conducido a los quirófanos para que se le practique la intervención quirúrgica que su caso amerita. La cama restante, la 4ª, no tenía por qué gemir, visto que el señor B, el contador público, que es quien la ocupa, operado con anterioridad en 3 frentes: extracción de la vesícula, úlcera duodenal y una hernia en la parte superior del abdomen. Después de transponer la etapa dolorosa de sus padecimientos, ya nada más se encontraba en ese dulce perderse del hospital, tan parecido al limbo que es el estado de observación. El señor B es un hombre bondadoso de 50 años, comunicativo, lleno de ánimo, optimista, con un cuerpo macizo y una cabeza pelirroja arreglada a la broche. He advertido que hay momentos en que no puede oponer resistencia a la evasión de su espíritu y la mirada se le oscila amargamente inmóvil sobre un solo punto, hundido todo su ser en quién sabe qué abismo de profundas desdichas, vuelto de espaldas a la puerta de la sala vacía, creyéndose solo. La otra mañana en que regresaba yo de rayos X, sorprendí sus sollozos inmensamente tristes. Algo muy íntimo debe ocurrirle en lo que no quiere hablar con nadie. Era tan temprano, con el jardín allá abajo, lleno de las blancas parvadas de las jovencitas estudiantes de enfermería, que el sollozar del señor B resultaba entonces de una extraña incongruencia contra natura, como si uno se viera forzado por razones todopoderosas a ser el cómplice de un ominoso crimen contra la humanidad entera. Miren ustedes dónde va buceando. Nuestros gemidos una vez se alternan y otras se emparejan a dúo o en trío durante esta segunda noche de hospital. A Moctezuma II, con el colon perforado, apenas se nota. A Moctezuma II, con el colon perforado, y a Toño, a quien ayer mismo, casi al llegar, le operaron de urgencia una oclusión en el intestino,
Los calmantes apenas les sirven de leve amortiguamiento y el dolor no los abandona ni abandonará por muchas horas. Amo hasta la abdicación de mi ser a la maravillosa enfermera que viene a inyectarme para que cesen mis dolores, y aguardo ansioso y pacientemente a que se produzcan los efectos sedativos, en tanto que dejo de escuchar el rítmico y monótono quejarse, ya casi profesional, de mis compañeros. Sin embargo, me voy sintiendo cada vez más y más culpable a medida que dejo de sufrir. No sé si tengo fiebre. Entro en un duermevela fantasmagórico entre raros espacios que se invaden y se combaten con saña, mientras que estoy suspendido como un ahorcado que pendiera de otra dimensión. En mi mente confusa, con incomprensibles movimientos de zigzag que me bailan dentro de la cabeza, igual que gruesas municiones de uno y otro hemisferio del cerebro, se abre paso la idea onírica de un cuento abrupto. Fíjense ustedes el cuento. La idea onírica de un cuento abrupto que estoy en la obligación de escribir en virtud de imperativos, aunque imprecisas consideraciones morales que no pueden soslayar soslayar sin que traicione con ello del modo más vergonzoso a mi causa. La matanza de los locos, dice la voz de mi fiebre. Así debe llamarse a fin de denunciar ese infame, ese abominable exterminio de locos que hubo. Ignoro de qué matanza se trate, dónde ocurrió y cuándo fue. Tengo el deber de escribir el cuento y eso es lo único para mí. Se me ocurre que la acción podría situarse en Soloma, aquel siniestro pueblo del Ande guatemalteco, donde estuve hace muchos años. Viene a mi memoria el recuerdo de los indios humilladísimos, tristes y aterrados, que corrían como animales ciegos en todas las direcciones ante la embestida rabiosa de la soldadesca, sin poder escapar de la plaza de Soloma, en cada una de cuyas salidas los esperaban más soldados, que los recibían a bestiales golpes de culata en la cara, en los lomos, en el vientre. Iban de un lado para otro llenos de pánico, como olas desamparadas, pero lo más sobrecogedor, sin lanzar un grito, sin proferir una queja, con el silencio insuperable de los sordomudos o apenas con el chillido inarticulado de los monos. Terminaron por abandonarse a su impotencia y precisamente como esas enloquecidas familias de monos a las que rodea una inundación, se abrazaron y enlazaron unos a otros, formando un racimo de cuerpos en el centro de la plaza, dispuestos a morir. De ahí los arrancaban los verdugos a tajos de machete, sobre las manos y los brazos, para después llevarlos a rastras sobre las piedras de la calle hasta las puertas de la cárcel. Sí, debo tener fiebre, prefiguro la matanza de los locos con los mismos rasgos esenciales de lo ocurrido en Soloma hace tantos años, cuando los indios osaron reclamar de sus usurpadores las tierras comunales que pertenecían al pueblo desde los tiempos del emperador Carlos V. Los locos han escapado del manicomio, un edificio que es lo mismo de la cárcel de Soloma,
con su portón de hierro herrumbroso y sus muros contrafuertes y garitones cubiertos por una pátina de lepra. Son también los mismos indios, los mismos monos que han perdido el habla. Los soldados disparan sobre ellos sin conmiseración y sin remordimiento, pues en fin de cuentas los indios están locos y matar a un loco es como no matar a nadie, menos que matar a un perro. Esto les permite considerar la matanza a la par de un simple divertimiento, cierta sucesión inmaterial y apenas desordenada, como en medio de los lentísimos círculos de la cannabis índica, de una suerte de distantes actos sonámbulos que parecen no suceder, de tal modo que deciden exterminar de una vez a todos a fin de no dejar un solo loco vivo sobre la tierra. Practican diferentes formas de darles muerte, de lejos, con un tiro, y de cerca, destrozándoles el cráneo a culatazos. Echarles una soga al cuello resulta bastante más complicado y difícil por la desesperada y furiosa resistencia que ofrecen la mayor parte de ellos, aunque los locos pacíficos, dóciles y cándidos como los niños, se dejan ahorcar sin dificultad alguna. Terrible. Ahora bien, si todo el problema moral es lógico y claro para los verdugos, no ocurre del mismo modo con las víctimas. Carentes de alcances racionales, los locos no logran comprender nada del sentido y de la causa de esta locura. No obstante, si se les castiga de manera tan cruel, ¿acaso sea cierto y verdadero que habrán cometido en realidad algún espantoso crimen sin nombre, del cual les resulta imposible acordarse, pero de cuya comisión tienen que asumir en toda su integridad las terribles consecuencias? Los locos que quedan ocultos en las cavernas de las montañas adivinan con una delirante exactitud y sexto sentido, cuya asistencia de pronto los auxilia, que sobre todos ellos y sobre todos sus congéneres demenciales pesa una oscura culpa atávica, un misterioso pecado original que únicamente puede expiarse y redimirse con la muerte. Reflexionan, en rigor tan solo porque están enajenados, en la necesidad de un Cristo de los locos, mas su culpa es mas su culpa es tan grande y universal que no es bastante con que haya nada más un solo Cristo. Ellos, los locos de las cavernas, la tribu perdida de Israel, sin excluir ni al más insignificante de sus miembros, deberán ser todos Cristos, su propio Cristo colectivo, sin que ninguno falte a la cita en el Calvario. Los locos bajan de la montaña y comparecen en la plaza, semidesnudos y miserables. Han perdido ya el más leve rastro de conciencia humana. Ahora son santos y ofrecen el nefando espectáculo de su santidad con la más escandalosa y bestial de las impudicias. Bailan horripilantes danzas estrafalarias con ademanes lúbricos, a los que acompañan de la más grosera y extraña forma de ademanes de extraños visajes. Se lamen las llagas del cuerpo unos a otros, se derriban en el suelo, se azotan, comen sus
propios excrementos, y poseen a sus mujeres a la vista de toda la gente. El castigo será ejemplar e inmisericordia. Resulta ya tan evidente de qué lado está la causa de la justicia, que hasta los mismos sacerdotes, magistrados, jueces y los jerarcas todos de la más diversa condición acuden también a las armas para no perderse nadie la honra de haber participado en el sacrosanto aniquilamiento de los réprobos. Es así como se consuma, sin que ni un solo de ellos quede vivo, la matanza de los locos, la matanza de los inocentes. Y un pequeño párrafo final. El doctor Tanimoto, clínico en jefe de nuestro 6º piso, me anuncia con su alegre sonrisa japonesa que mañana a la primera hora seré sometido a un estudio de hemodinámica. Que lo preparen, indica a la enfermera. Suspensión de cualquier clase de alimentos a partir de hoy al mediodía y que tampoco tome nada de agua. Se vuelve hacia mí. No es una operación propiamente dicha. Le haremos 4 punciones en diferentes partes del cuerpo. Más que nada, es un estudio largo y cansado, pero no doloroso. Me palmé en el hombro y se retira. Ven ustedes la intensidad con que narra un relato que miró, al que asistió hace algunos años, y que tiene la obligación moral de escribir para que todos lo conozcan, algo que ocurrió en Guatemala. Entonces, este proceso de enfermedad de los 4 vamos a irlo viendo poco a poco, cada quien, vamos a ver el resultado y lo que sufre cada uno de ellos y la angustia que cada uno está experimentando, y los quejidos, los quejumbres y todo esto, que como les digo, muestra cómo un individuo saca de lo íntimo esos dolores, esas dificultades que otros en frío simplemente lo relatan, lo cuentan, pero este hombre no, lo comunica, nos dice todo lo que está sufriendo, todo lo que están sintiendo los 4 de ellos. Caramba, muy enfermos. En el primero vimos el grito que arrojó este individuo, que simplemente es el propio Revueltas, cuando, entre otras cosas, una especie de víbora de metal entró por encima o por debajo de su esternón y anduvo buscando hasta que se pescó por allí un trocito de hígado. Dice, y entonces yo lancé un alarido que pareció de júbilo, tan duro fue, un grito tan desgarrador que parece que era de júbilo, y le sacaron un trozo de carne del propio hígado. Por supuesto que era para la biopsia y quién sabe qué haya sido, y así vamos a seguir paso a paso la enfermedad de todos ellos. Les dije hace 8 días que nos enfrentábamos una vez al amor, otra vez al odio, otra vez a la muerte, a una serie de circunstancias anómalas, tristes, dolorosas o hermosas también, según íbamos viendo los relatos. Pero ahora se trata de ver el sufrimiento absoluto, que para nosotros es totalmente familiar.
los que ya tenemos edad y hasta los que no tengan edad, siempre hemos estado en relación, siempre hemos estado en comunicación y en ligazón con las enfermedades. Una enfermedad pequeña, una enfermedad grave, salimos de una, entramos a otra y parece ser que la segunda naturaleza del humano es la enfermedad. Así que esto no va a ser para nosotros algo extraño ni algo exótico, simplemente es el quejido, los quejumbres de gente enferma. Mucho más enferma quizá de lo que hemos estado nosotros, pero de todas maneras, esta situación la conocemos perfectamente. Y otra clase, otro poema, también de Sabines, pero muy cercano porque se trata del tema que estamos tratando. Esto que vive en mí, esto que muere duras muertes conmigo, el manantial de gracia, el agua de pescado que me deja, el agua de pecado que me deja tranquilo, fuego de purísima concepción, poesía, bochorno de mi amigo, sálvame de mí mismo, yo soy la tierra ronca, el apretado yunque en el que cae tu martillo, me soporto, te espero, ayúdame a hablar limpio, ayúdame a ser solo y a ser solo moneda que en bolsillo del pobre recorra el agua fresca, el pan bendito. Dueña de la esperanza, paloma del precipicio, recógeme los ojos, levántame del grito, yo soy la sombra que madura en un vientre desconocido. Y estoy aquí, sí estoy a pesar de mí mismo, alucinado y torpe, airado y sin memoria y sin olvido, igual que si colgara de mis manos clavadas sobre un muro carcomido. Mira el odiado llanto, mira este mudo llanto embrutecido, sacúdelo del árbol de mis ojos, arráncalo del pecho sacudido, no me dejes raíces de congoja abriéndome el oído, no quede en mí un amante, ni un luchador, ni un místico. La anulación absoluta del individuo que recurre a la sacrosanta poesía, de la que él conoce mucho y a la que toma como el recurso último, el recurso máximo, la sacrosanta poesía. Entonces, ojalá que hayan ustedes advertido, si no, es falla mía, cómo este hombre anda por los rincones como ¿cómo se llamaba la que? Bueno, la zarzamora, anda por los rincones sufriendo su propia enfermedad, una enfermedad que lo más seguro es que se la causó bebiendo licor, pero es cuestión de allá él. Lo que vale para nosotros es que como escritor es de primera, es un escritor, digo como escritor cuando acierta, porque sus novelas no me gustan, sus novelas me parecen medio, no son de lo mejor, pero cuando acierta en 2 o 3 relatos, caramba, qué bien, qué buenos relatos. Por ejemplo, uno que se llama, ya se me olvidó el relato, un individuo que dio de beber o dijo dónde había agua a los soldados durante la cristera. Dijo dónde había agua, una fuente de agua, y entonces a él lo castigaron
empalándolo con a ver, díganme el nombre. Diga. Espéreme, solo que esté segura. Naupolicán, indígena sudamericano, al que los condenados españoles empalaron. Y hay una novela muy hermosa. Lo de menos es que lo hayan castigado dándole premio Nobel. Eso de los premios que me caen tan mal. Bueno, le hicieron premio Nobel. Pero la obra, la novela es preciosa, se llama El puente sobre el Drina. ¿En dónde está el Drina? Bueno, es lo de menos, por allá en Europa. El puente sobre el Drina, un empalado de muchas horas agonizando. Esto es muy bello y, como les digo, al profesor que les dijo dónde había agua, lo empalaron así. En fin, dentro de 8 días vamos a ver la tercera y supongo que es la última de las 3 ediciones de estos 4 enfermos. Ya vimos Lotte y su intento de violación que no se logró y que luego se acercó al violador de manera voluntaria. Tenía marido y tenía, se supone, de amante a Revueltas. Y luego veremos la última parte y acuérdense, parece que es amenaza que quizá vamos a leer en sucesivas ediciones, ¿cómo se llama? Antígona. Había mencionado que Antígona. Antígona. Pero junto a Antígona hablé con ustedes de otro, Filoctetes, hermosísimo. Pues caramba, ¿cuál de ellos puede uno decir que sea mejor? Filoctetes. De todo esto viene en los libros de Homero. Hermoso, Filoctetes. Y Antígona, pues qué decir, es de Sófocles, bello también. Después de Revueltas, vamos a degenerarlo un poquito, vamos a ver a un pobre infeliz que se llama Sófocles, con Antígona. Entonces, a ver dentro de 8 días. Y la recomendación, o más bien la invitación de todos los domingos, vámonos a comer. Gracias.